parte de definición, ¿no? De definición del campo eléctrico, vamos a hacer diferencia entre dos situaciones, ¿no? Una carga fuente y una carga de prueba, ¿no? Esta carga fuente, si se relacionara con otra carga adicional, sabemos que va a existir una fuerza entre ellas, ¿no? Pero la idea es, o sabemos que existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea la carga, ¿no? Toda la región, ¿no? Existe un campo eléctrico, ¿no? En cualquiera de esas regiones. Entonces, producida por esta carga fuente, ¿no? Entonces, la idea es usar una carga de prueba, que es la pequeña que tenemos aquí en esta posición, ¿no? Usar esa carga de prueba para medir o para establecer cuál es ese campo eléctrico, observando la fuerza que actúa sobre él, ¿no? Sabemos que ya al momento de yo tener pues dos cargas relacionándose, pues tengo una fuerza, ¿no? Que es esa fuerza que hemos mencionado, que la magnitud estaba dada por la relación de las cargas sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, dado eso, o conocida esa situación, pues yo podría, en base al conocimiento de esa fuerza, establecer cuál es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es una relación de la fuerza en términos de la carga, de esta carga de prueba, ¿no? La fuerza eléctrica sobre la carga de prueba por unidad de carga, ¿no? Que es la relación que tenemos ahí, ¿no? Entonces, fuerza sobre carga de prueba o carga sub cero. Sería en Newton's co-law y está en la misma dirección de la fuerza, ¿no? Recuerden, el campo eléctrico va a estar en la misma dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, basado en esto que hemos mencionado, pues tenemos primero una relación, si ven, de la fuerza, podemos relacionar la fuerza y el campo eléctrico, ¿no? En la parte de arriba tenemos lo que sería el fuerza, ¿no? Y vemos cuando tenemos dos cargas positivas, entonces la fuerza en la carga de prueba, pues sería una fuerza que se aleja, ¿no es cierto? Lo vemos ahí, que está en dirección hacia afuera, se alejan las dos. Recuerden las relaciones que habíamos mencionado entre cargas opuestas y cargas del mismo tipo. Y en cambio, en el caso de una fuerza, tener una carga negativa y la carga de prueba positiva, bueno, generalmente siempre vamos a considerar la carga de prueba como carga positiva, ¿no? Y en este caso, entonces, tenemos una fuerza de atracción, ¿no? Entonces, hay una fuerza que se dirige hacia la carga negativa, ¿ya? Entonces, como decíamos que tienen la misma dirección la fuerza y el campo eléctrico, entonces vamos a ver lo mismo para el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico va a ser una relación de la carga Q, que está la carga fuente como tal, ¿no es cierto? Y en relación a la distancia que tenemos hacia el punto donde vamos a medir el campo eléctrico. Igual distancia cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, como ven, es muy parecidas las ecuaciones que tenemos. Y la dirección, pues, es la misma de la fuerza, ¿no? En el caso de una carga positiva, que es la carga fuente, entonces vamos a tener una dirección hacia afuera. Y cuando tenemos una carga negativa, pues la dirección será en dirección a la carga negativa, ¿no? Esa sería. Y bueno, la otra situación es algo que habíamos mencionado para la fuerza, ¿no es cierto? El hecho de que yo puedo tener o puedo desear medir el campo eléctrico en un punto debido o considerado a diferentes o a una suma de varias cargas, ¿no? En ese caso lo que debería hacer es utilizar el principio de superposición, es decir, pues calculo para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Calculo, por ejemplo, para Q1, cuál sería el campo eléctrico con la ecuación que tengo, calculo para Q2, calculo para Q3 y luego sumo todo eso, ¿no? Y la suma, entonces, por ejemplo, sería el campo 1, ¿no es cierto? Para Q1 más el campo 2 más el campo 3, ¿no? Recuerden que el campo 1 pues sería K sobre la carga 1 sobre la distancia R1, ¿no? Al cuadrado. Y así, ¿no? El campo 2 pues sería K sobre Q2 sobre la distancia R2 al cuadrado. ¿Ya? Y el campo 3 pues sería K sobre Q3 sobre la distancia 3 al cuadrado, ¿ya? Sumo todo eso y eso me da el campo total que se produce en ese punto debido a estas tres cargas, ¿no? Entonces, ahí se aplica lo que se conoce como principio de superposición, que está representado está representado en esta sumatoria que vemos, ¿no? Que viene a representar lo mismo que teníamos aquí, esta suma, ¿ya? Solo que para
número de cargas yésimo, ¿no? Es decir, que pueden ser cualquier cantidad. Tenemos la constante K, ¿no es cierto? El yésimo que hace referencia a la división de, bueno, la carga yésima respecto a su distancia yésima, y R que hace referencia a la dirección, ¿no es cierto? El vector R, que es un vector unitario, que está dirigido desde Q1 hacia el punto P, ¿no? Eso en el caso de tener múltiples cargas, entonces se debe aplicar este principio de superposición, ¿ya? Una carga de prueba de valor 3 microcoulombs está en un punto P donde un campo eléctrico externo está dirigido hacia la derecha con una magnitud de 4 por 10 a la sexta nanocoulombs. Si la carga de prueba se reemplaza con otra de magnitud menos 3 microcoulomb, ¿qué le sucedería al campo externo en P? Lo que podemos apuntar aquí en este caso, deberíamos recordar también, es el hecho de que, bueno, teníamos siempre una carga de prueba. Bueno, les decía que esa carga de prueba generalmente siempre se considera positiva o el fundamento básico que se asume es el considerar una carga de prueba positiva, pero el hecho de yo tener una carga negativa, pues no debería intervenir en el campo eléctrico, en la dirección del campo eléctrico que yo tengo, ¿no? Porque al final eh, yo lo hago, el campo eléctrico dice que es fuerza eléctrica sobre la carga de prueba, ¿no? Entonces estoy aislando el efecto como tal de la carga de prueba, ¿no? El hecho, la carga de prueba como tal, la única idea es la de censar, ¿no? La existencia. Entonces, ese censado no debería intervenir en la medición. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, no debería cambiar la medición que yo hago como tal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no es que la dirección va a cambiar, no, la dirección cambia, por ejemplo, si la carga fuente cambia, ¿no? Si la carga fuente, entonces sí tengo una dirección opuesta. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la situación? Sería que no se ve afectado, ¿no? Lo único es que yo debo considerar qué tipo de carga de prueba tengo para, en base a eso, pues establecer la dirección en que debo considerar la dirección del campo eléctrico, ¿no? En este caso, claro, se invierte cómo debo considerarla, pero es por la carga de prueba. Pero lo que deberían tener idea básica es lo que les digo, ¿no? Este de aquí, la carga de prueba, es únicamente para censar lo que sucede, ¿no? Y luego yo aíslo su efecto, ¿no? Entonces, la que sí determina la dirección como tal principal es la carga fuente, ¿no? Si esta cambia de positivo a negativo, por ejemplo, pues sí tenemos un cambio de dirección. ¿Ya? Bueno. Bueno, ahí les planteo un ejemplo que pueden realizar, si quieren, tomen un cuaderno o en casa, para realizar que es sobre hallar el campo eléctrico en el punto 005, ¿no? Que está en la parte de arriba, si lo ven. Y es determinar el campo debido a dos cargas de prueba, la carga Q1, que es de 0.35 microcoulombs, ¿ya? Microcoulombs, y la carga 2, que es de menos 0.5, 55 microcoulombs, ¿no? Y como ven, la carga Q1 está en 0,40, en el eje Y la carga Q2 está en el eje X, en el punto 3, ¿ya? Lo que queremos es determinar el campo eléctrico total, su dirección igual, en el punto en Z, es el punto 5 en Z. ¿Ya? Bueno, como indicación, recuerden, deberíamos tomar como principio el principio de superposición y basarnos en la ecuación de campo eléctrico, ¿no es cierto? Que sería la carga sobre la distancia cuadrada. ¿Eh? Primero, pues, podría ser establecer los vectores distancia en este caso, ¿no? El vector R1 y el vector R2, ¿no? El vector R1, pues podríamos verlo directamente en esta forma. En este caso es sencillo, ¿no? El vector distancia, pues nos movemos cuatro posiciones en la dirección de menos a y, ¿no es cierto? Y 5 posiciones en la dirección de z, ¿ya? Y eso me da el vector R1, ¿no es cierto? Que sería menos 4 en la dirección de y más 5 en la dirección de z. Si quiero establecer, por otra parte,
quiero establecer el 2, pues sería igual también algo sencillo. 3 en la posición de menos AX, ¿no es cierto? Y 5 en la posición de Z, ¿ya? Y entonces eso me da el vector 2. Y luego ya vendría a calcular el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico tanto debido a la carga 1 y a la carga 2, luego, ¿no? Entonces, les decía, bueno, debíamos calcular el campo eléctrico en este caso para 1 y luego para 2. Tenemos la carga, el vector unitario, entonces que sería el vector que tenemos, la R1, que sería menos 4y más 5z, sobre pues sobre el módulo del vector, ¿no? Sobre el módulo de R1 que correspondería a la raíz de menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, aunque eso me lleva a esa raíz de 41, ¿no? Y entonces ahí en base a eso pues tengo el vector, ¿no? Ese vector entonces está en la dirección de AY y de AZ, ¿ya? Y luego el vector, el campo eléctrico E2, nuevamente es la constante K, ¿no es cierto? La carga, Q2 en este caso, que era menos 0.55 microcoulombs, 55 microcoulombs, y luego ya el vector unitario en la dirección de R2, ¿no es cierto? Sobre la distancia al cuadrado, ¿no? El vector unitario, entonces en este caso era menos 3ax sobre 5z, y la magnitud sobre la magnitud de R2, que sería la raíz, ¿no es cierto?, de menos 3 cuadrado más 5 cuadrado, ¿no? Que me da esa raíz de 34. Y entonces tengo un vector en la dirección de AX y AZ, ¿no? Entonces al final lo que debería obtener, por ese principio de superposición que les mencionaba, para hallar el campo total, pues debería hallar la suma, ¿no?, de los vectores de E1 y E2. En este caso, esa suma se puede ver acá, ¿no? Tengo el vector E1 que está en esta dirección, el vector E2, pues esa suma debería estar en esta dirección, ¿cierto?, que sería el campo total. Y ahí le hemos hallado, ¿no? Está tanto en X, Y como Z, ¿ya? Bueno, no sé si tiene ahí alguna pregunta de la resolución de ese ejercicio. Como ven, no es muy complejo en este caso. Bueno, hay que tener el cuidado respectivo con, con los vectores, ¿no? Y con las direcciones como tal, pero una vez se tiene eso, pues ya es el uso de la fórmula como tal de campo eléctrico. Si ven en este caso, pues el campo que se genera en el punto P, pues depende como tal de las cargas y no en sí de la referencia que puedo tener aquí, ¿no? Bueno, este ahí les dejo para que en algún otro momento luego en casa intenten resolverlo, que es un ejemplo adicional. Únicamente tenemos dos cargas positivas y una negativa y se quiere saber o determinar en el punto P, ¿no? Sería algo similar a lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, el siguiente tema que podemos revisar es algo sobre líneas de campo. El campo eléctrico como tal puede cambiar en función de las coordenadas espaciales. Algunas veces hemos visto varios tipos de ejemplos, quizás como estos dibujos de mapas con líneas de contorno que se llaman, ¿no? Por ejemplo, para la dirección de la corriente de viento o en otras situaciones, ¿no? Donde tenemos estos mapas con líneas de campo de contorno que están circundando, ¿no? Algo similar yo puedo tener, se conoce como establecer mapas para lo que es el campo eléctrico, ¿no? Con líneas que nos permitan establecer la dirección en cada punto donde se encuentra, de cómo está dirigido el campo eléctrico y con qué densidad o con qué magnitud, ¿ya? Entonces, las líneas de campo eléctrico representan gráficamente la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva o unitaria, ¿no? Que es como esa carga de prueba también que vamos a tener. La representación es válida por separado para cada punto en el espacio. Estas líneas de campo nos dan la dirección de las líneas en cada punto y están en la misma dirección de la fuerza en ese punto. Y la densidad de las líneas, o sea, es decir, la cantidad de líneas que yo tengo en un espacio es proporcional a la magnitud de la fuerza, ¿no? Entonces, si yo tengo en un espacio dos líneas,
a que si yo tengo mayor cantidad, pues en esta posición hay donde tengo mayor densidad, pues va a haber mayor intensidad de campo eléctrico que en una posición donde tengo menor densidad, ¿no? Entonces en esta posición hay menos intensidad de campo eléctrico y acá hay una mayor intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo se deben trazar las líneas de campo eléctrico? Pues la idea es imaginar colocar una carga de prueba positiva, siempre, se parte de una carga positiva en cada punto del campo eléctrico, ¿no? La carga debe ser suficientemente pequeña para no afectar el campo circundante, ¿no? O sea, porque la idea es únicamente censar o medir y no afectar a la final el valor final, ¿no? Y en base a eso se debería calcular la fuerza resultante sobre la carga y la dirección de la fuerza proporcionada por el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo serían algunos ejemplos básicos? Yo tengo un punto P sobre una línea de campo eléctrico, que es la primera que aparece. Si yo tengo una carga positiva más Q colocada en el punto P, coloco la carga en el punto P y en base a esa voy a establecer tanto la dirección del campo eléctrico que se produce como el hecho de la fuerza, ¿no? ¿Cómo se vería si es una carga positiva? Pues voy a tener en esta dirección, ¿no es cierto? Si es una carga negativa, en la dirección opuesta. Y si es una carga con mayor valor, miren la relación, bueno, acá tengo en el primer ejemplo más Q y acá en el segundo ejemplo tengo más 2Q, es decir, el doble de la carga, entonces tengo la fuerza se va a duplicar, ¿no? Porque recuerden que la fuerza está directamente relacionada con la carga, ¿no? Entonces, si yo duplico una de estas cargas al doble, pues también voy a tener la fuerza duplicada, ¿no? Entonces, por eso cambia la magnitud de la fuerza al doble. ¿Cómo se vería? También tenemos el hecho de campos eléctricos no uniformes, ¿no? Y cómo se puede determinar las líneas de campo en esos casos, ¿no? Recuerden que, bueno, la fuerza como tal es tangente a la línea de campo eléctrico. Y bueno, si yo tengo un campo eléctrico en la dirección que se ve en este caso, que sea hacia afuera, y coloco una carga positiva o negativa, pues ellos van a tener fuerzas que están ejercidas en las direcciones que se ven ahí, ¿no? En el caso de la carga positiva, una fuerza en la misma dirección del campo, y en el, campo en el caso de la carga negativa, una fuerza en dirección opuesta al campo, ¿ya? Y aquí, bueno, les muestro algunos ejemplos de cómo se verían las líneas de campo para algunas situaciones, ¿no? La primera es una carga puntual. Entonces, cuando tenemos una carga puntual positiva, tenemos líneas de campo que son radiales hacia afuera, ¿no? Son radiales hacia afuera, ¿no? Y en el caso de una carga puntual negativa, líneas de campo que son radiales pero hacia adentro, ¿no? Entonces, positiva, radiales hacia afuera, negativa, radiales pero hacia adentro, ¿ya? ¿Cómo serían las líneas de campo para cargas puntuales de signo opuesto? Entonces tenemos la representación, tenemos la carga positiva en la izquierda y carga negativa en la derecha. Y entonces, como ven, las líneas van recuerden que si solo tuviéramos la carga positiva, ¿no? Que sería como pensar solo en esta parte, pues lo que vamos a tener son líneas de campo radiales hacia afuera, ¿no es cierto? Si solo tuviéramos las líneas de carga, solo tuviéramos la carga negativa, lo que deberíamos tener son líneas de campo radiales hacia adentro, ¿no es cierto? Y entonces al combinar ambos, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener líneas de campo que van desde la carga positiva hacia la carga negativa, ¿no? Y que están cumpliendo con la condición, ¿no? Desde la positiva son radiales hacia afuera y en la negativa pues son radiales hacia adentro, ¿no? Entonces tenemos este tipo de líneas, ¿no? Líneas que van desde la carga positiva hacia la carga negativa en las diferentes situaciones que se dan, ¿no? Estas de aquí pues a la final la idea es que en algún momento deberían llegar a la carga negativa, ¿no? Si lo ven en tres dimensiones, pues está la representación a la derecha, ¿no? Donde se ve una representación en tres dimensiones de cómo sería la situación. ¿Qué pasa si tenemos dos líneas de carga puntuales del mismo signo, ¿no? Pues basado igual en el mismo principio que mencionamos, ¿no? Si fuera una carga positiva sola, pues yo debería tener líneas
radiales hacia afuera, ¿no es cierto? En todas las direcciones. Pues bueno, eso es lo que sucede igual para esta, radiales hacia afuera en todas las direcciones. Como tengo una carga positiva, entonces siempre van a ser radiales hacia afuera. Y en este caso, pues lo que pasa es que están saliendo, ¿no? Están saliendo. En este caso puede pensarse que están yendo hacia el infinito, ¿no? Y salen hacia ahí, pero bueno, siempre son, como es carga positiva, radiales hacia afuera, ¿no? Podrían intentar hacer ustedes el dibujo de la situación para dos cargas negativas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos en este caso cargas puntuales de diferente valor. Tenemos una carga positiva de más 2Q y una carga negativa de menos Q. Entonces, sabemos que, bueno, cuando tenemos 2Q, pues tenemos una mayor fuerza, ¿no es cierto? Y por ende también nos va a llevar a una mayor intensidad, también mayor intensidad de campo. Bueno, entonces ahí está igual. Recuerden, como tenemos una positiva y una negativa, entonces las líneas están saliendo de la carga positiva y entrando hacia la carga negativa, ¿no? Sería la idea. ¿Ya? Bueno, y ahora les pongo ahí algunas preguntas. Sí, les dejo ahí como para que lo analicen. Listo. Bueno, vamos ahí. Hay otras preguntas para resolver al respecto de este concepto de líneas de campo. Bueno, hay una figura, si ven, está una carga positiva y una carga negativa y están dibujadas las líneas de campo, ¿ya? Debido a dos cargas opuestas, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico en los puntos A, B, C, D y E? Y la segunda pregunta, ¿en cuál de los 5 puntos es mayor la magnitud del campo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el punto A, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico en el punto A? Así, ¿no? Hacia abajo, ¿ya? En el punto A tendríamos la dirección del campo hacia abajo. ¿No sería en el A y en el C, por lo que las líneas del campo negativo son hacia adentro y las del positivo hacia afuera? Ya, entonces el C también tenemos hacia abajo. En el punto E, ¿hacia dónde sería la dirección? Hacia abajo igual. Hacia abajo Ya, igual hacia sería. abajo, ¿ya? Y nos queda el punto D y el punto B. ¿Hacia dónde sería en el punto B y el punto D? En el punto B hacia arriba y el Punto B. Hacia abajo. punto B B y hacia el arriba. punto D hacia arriba. ¿Y en el D, hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Ya? ¿No es cierto? Recuerden que al final cuando tenemos una carga negativa, pues están ingresando las líneas de campo y de la carga positiva están saliendo, ¿no? Entonces, quedaría de esa forma, ¿no? En A, E y C, pues la dirección es hacia abajo y en B y en D serían hacia arriba. ¿Y en cuál de los 5 puntos es mayor la magnitud? Pues, bueno, Kevin creo lo puso ahí en el chat. Nos decía que es en el punto E, ¿no es cierto? Donde tenemos mayor cantidad de líneas de campo o mayor densidad de líneas de campo, ¿no? Entonces es en el punto E. También hay que entender que, bueno, nuestra posición, quizás donde hace referencia a tener cargas más cercanas, ¿no? Y entonces va a haber una mayor fuerza, ¿no? La sumatoria a la final, pues va a ser mayor. Listo, bueno, estos algunos ejemplos y tenemos un último ejemplo de ese tipo de líneas de campo para tratar de afianzar los conceptos que hemos analizado, ¿ya? Tenemos una carga negativa menos Q, se coloca en un campo eléctrico no uniforme, como se ve en la figura. ¿Cuál es la dirección de la fuerza eléctrica sobre esa carga negativa? Profe, sería literal A. Ya, el A, dice. Bueno, muy bien. Literal. Sería el literal C, El C, Literal C, profe. ya. porque es una carga negativa y según las flechas, la de la derecha es negativa, entonces estaría repeliendo y se tendría que ir al de la izquierda, que es el positivo. Ya, muy bien. Bueno, lo primero que vamos a establecer es que acá tengo una carga positiva, ¿no es cierto? Y aquí una carga negativa, porque las líneas, bueno, de aquí están saliendo, las líneas de campo, y en esta están entrando, ¿no? Entonces, en base a eso podría establecer ahí
la fuerza que existe, ¿no? Como lo dice el compañero, si es de repulsión o atracción en relación a las cargas, ¿no? Bueno, ahí les dejo ese para que lo concluyan. Bueno, y la última parte que nos queda aquí hablar un poco de es cómo se puede calcular el campo eléctrico debido a un dipolo, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es un dipolo? Un dipolo eléctrico. Dos cargas puntuales de igual magnitud y de signo contrario están separadas por una distancia reducida. Ya, muy bien. Esa es No, la definición. no sería como distribuye también, distribución de carga. Distribución. Bueno, no, ahí cuando hablas de distribución de carga, pues puedes entrar en otros términos. La definición que nos dio el compañero está bastante exacta, ¿no? El hecho de tener dos cargas puntuales, ¿no? Que deben ser de signo opuesto, es decir, una positiva y una negativa, y que están separadas a una distancia, ¿no? Son cargas de igual magnitud, pero de signo contrario, ¿no? Que están separadas a una distancia reducida, ¿no? Eso de ahí se conoce como un dipolo. Pueden, por ejemplo, asociarlo, bueno, tal vez lo hayan escuchado alguna vez, o lo van a escuchar luego en la parte de antenas, ¿no? Cuando les hablan de los dipolos. Eh, el dipolo y el monopolo, ¿no? Es la otra situación. Por ejemplo, también lo pueden haber visto en las antenas, es habitual verlo en las antenas Yagi, que antes se tenía, por ejemplo, para televisión, ¿no? Que son estas antenas que tenemos. Así. Bueno, que esas antenas que antes las veíamos en televisión, ¿no? A ver si les hago un poco mejor. Voy a hacer en perspectiva ahí. Estas de aquí se conocen como antenas, una antena Yagi, ¿no? Algunas veces la pueden haber visto por ahí en las casas, ¿no? Y entonces este elemento, el elemento que está aquí en la parte, este elemento que es donde se alimenta, ese de ahí se conoce como un dipolo, en este caso un dipolo doblado, ¿no? También puede haber solo el hecho de tener las dos barritas, ¿no? Ese es un lugar donde se tiene una aplicación de esta situación, ¿no? En las antenas. Aquí se alimenta y generalmente estos, bueno, este de aquí se conoce como reflector y esto es como directores, ¿no? Perdón, que no me deja escribir ahí. Directores, esto de aquí, ¿ya? Y bueno, también hay, por ejemplo, la contraparte de esto sería tener la mitad de un dipolo, que sería el monopolo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tienen en los access point. Tienen estas antenitas que se conocen como monopolos, ¿no? Bueno, bueno, en ese caso lo que nos interesa es determinar el campo eléctrico que se produce por un dipolo, ¿no? Porque como les decía, luego tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, en la parte de antenas y en otros elementos radiantes, ¿no? Entonces, el campo eléctrico de un dipolo está dado por la suma vectorial, ¿no? de los campos eléctricos provenientes de cada carga, ¿no? Recuerden que tenemos dos cargas, una carga positiva y una negativa del mismo valor. Y la idea entonces, cuando teníamos esta situación, era utilizar la superposición, ¿no? Superposición, que a la final era la sumatoria, ¿no? Entonces, tengo un campo E1 que está generado por la carga Q1 y un campo E2 que está generado por la carga negativa. Y entonces lo que me interesa establecer es este campo de aquí, que sería la sumatoria de ambos campos, ¿no? Que sería el campo resultante producido por el dipolo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hallar. Vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Lo primero sería encontrar las componentes del campo eléctrico neto en el punto P, ¿no? Tenemos el punto P, si ven, está en esa posición. Tenemos el punto P en esa posición. Y lo que queremos es encontrar las componentes del campo eléctrico en el punto P, que está en la posición 0Y, ¿no? Las cargas Q1 y Q2 son ubicadas en el eje X a distancias A y B,
del origen, ¿no? En este caso, primero estamos tratando una forma general de donde tenemos dos cargas puntuales que están posicionadas, ¿no? Luego vamos a hacer una generalización, una especificación ya para un dipolo exacto, ¿no? Porque en este caso, como ven, la separación no es exacta. En este caso, A no es igual a B, se está considerando una forma general, ¿no? En este caso, ¿cómo deberíamos calcular? Pues ya lo hicimos en un ejemplo anterior. Debería hallar los campos producidos por cada una de las cargas, ¿no? Por la carga Q1 y por la carga Q2. Por la carga Q1, el campo eléctrico sería la constante de Coulomb de proporcionalidad y la magnitud de la carga Q1 sobre la distancia L1 al cuadrado, ¿no? Recuerden que L1 está aquí, ¿no? Que sería esa magnitud, ¿no? Entonces, L1, como es un triángulo, yo podría sacarlo a través bueno, las relaciones entre el triángulo que tenemos acá, entonces sería A al cuadrado sobre Y al cuadrado, ¿no es cierto? Acá tenemos Y, ya. Entonces me daría Q1 sobre A cuadrado más Y cuadrado para sacar la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras, sí. Y igual lo puedo hacer para el campo 2 referente a la carga Q2. En este caso la distancia pues sería D cuadrado. Y acá tenemos Y cuadrado, ¿no? Y igual. Y eso me daría pues la distancia de 2. Con eso tendría esta distancia, ¿no? También podría poner escribir los vectores de la forma, y en términos que tenemos acá, el ángulo phi y el ángulo θ para las dos situaciones, para la carga Q1 y para la carga Q2. Si lo hacemos entonces les decía que, bueno, acá la idea luego sería hallar la superposición en este caso lo podemos hacer para cada componente, para tanto EX y para EY, que sería sumar pues las componentes del campo 1 y el campo 2, o el campo debido a la carga Q1 positiva y el debido a la carga Q2 negativa, ¿no? Podría sumar y eso de ahí al final me lleva al campo total, ¿ya? Entonces ahora, para considerar un dipolo, pues ¿cuál sería la situación? La situación sería que tanto Q1 como Q2 son iguales y luego que A es igual a B también, ¿no? Entonces estas dos direcciones pues son similares, ¿no? Bajo esta situación, pues si las ecuaciones que ya calculé anteriormente, es decir, de la ecuación 1 y la ecuación 2, se podrían simplificar, ¿no es cierto? Y entonces, haciendo Q1 igual a Q2, haciendo A igual a B, y entonces estos ángulos, los ángulos que tenía aquí también van a ser iguales. Entonces nos quedamos únicamente con phi igual a θ, ¿no? Estos ángulos ya no van a variar, ¿no? Entonces serían iguales. Al hacer eso, pues podemos hallar una resolución para el dipolo, ¿no? Entonces sería el campo en X. Me quedaría entonces, luego de sumar, nos quedaría 2 veces la constante por la carga sobre A al cuadrado más Y al cuadrado coseno de θ, ¿no? Y para la componente en Y me quedaría pues vemos lo que va a suceder en este caso es que se van a anular las contrapartes y nos quedamos en cero, ¿no? Entonces, nos faltaría ahí evaluar por la geometría el coseno de θ, que se puede determinar en términos de la geometría, que sería el coseno de θ se puede establecer como A sobre R, ¿no? Siendo R la distancia de la carga hacia el punto P, cualquiera de las dos, ¿no? Porque van a ser iguales. Y entonces nos quedaría A sobre A cuadrado más Y cuadrado, la raíz de eso, ¿no? Sustituyendo todo eso, yo puedo tener la componente en X del campo eléctrico, que sería la constante K por 2 veces A por la carga sobre A cuadrado más Y cuadrado, la elevado a la 3 medios, ¿no? Si el punto P, si ese punto P está a una distancia Y mucho mayor que A, es decir, bueno, esta distancia de aquí, acá que lo estamos considerando como Y, es mucho mayor que A, que es la distancia que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en ese caso,
En ese caso se puede ignorar el valor de A al cuadrado que tenemos en la parte baja, ¿no? Y nos quedaríamos únicamente con esta relación, ¿no? Que dice que el campo es similar a la constante K, 2 por A por la carga sobre Y al cubo, ¿no? Entonces, si esto lo comparamos con lo que teníamos resuelto para una carga puntual, pues lo principal que vemos es que en los puntos alejados del dipolo a lo largo de la bisectriz perpendicular a la línea que une las dos cargas, ¿no? Que sería lo que tomamos aquí como Y, es esa bisectriz. Lo que vemos es que la magnitud del campo eléctrico producido por el dipolo varía en relación a R al cubo, al inverso de R al cubo, ¿no? Recuerden que para una carga puntual, pues teníamos una variación en relación al inverso de la distancia al cuadrado, ¿no? Y en cambio, para un dipolo tenemos una variación con el inverso de la distancia al cubo. Entonces, bueno, ahí vemos una diferencia entre cargas puntuales y el dipolo como tal. Hay una variación mucho mayor en el caso del dipolo, ¿no?